Hola, buenas noches. Estamos en el segundo programa de estas conversaciones patrimoniales. ¿Ya? Somos Curicopedia, estamos junto a Binar Producciones, Víctor Navarro, quien está en esta oportunidad está haciendo la producción y la dirección de TV. Y tenemos para hoy día un personaje, una persona que ha desarrollado un trabajo tremendo. Ella es Jimena Quiñones Díaz. Y es académica del Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica del Maule. Es ingeniera agrónoma titulada de la Universidad de Chile. Vamos a dar un poquito una presentación de quién es esta mujer. El año 2010 obtiene el grado de doctor en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue becada por la Fundación Ford. Entre el año 1996 y el año 2003, inicia su trabajo profesional en extensión agrícolas en comunidades mapuches de Melipeuco, esto en la región de la Araucanía. Desde el año 2003 al 2011 se desempeña como jefa del área del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, en Curacautín y Villarrica, también en la Araucanía. Y en su desempeño profesional ha realizado trabajos de investigación y publicaciones sobre la recuperación de la biodiversidad, del fomento productivo, derechos de agua, comunidades mapuches, y así puedo seguir dando un sinnúmero de trabajos que ha hecho Jimena. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y hoy día vamos a conversar de un tema que es apasionante y que te ha tocado investigar. Doy paso a tu saludo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es una tremenda alegría compartir contigo y con la comunidad de Curicó, que es mi patria actual, ¿cierto? Hace ya casi 10 años. Así es que me siento contenta de estar hoy día y de conversar sobre este tema que nos va a acercar un poquito a lo que somos. Yo creo que es un tema que nos acerca a nosotros, a nuestra historia, a nuestra identidad. Y desde ahí podemos hacer análisis y reflexiones para el futuro también. Yo creo que el contexto actual de discusión de nuestro futuro, del rol de los recursos naturales, del rol de la tierra, del rol del trabajo, es un momento apropiado para poder reflexionar sobre la reforma agraria. Es interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de escuchar en el el segundo seminario, me parece que fue de historia local, o fue en una de las ponencias que hacíamos en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, filial Curicó, este trabajo tuyo, y lo encontré pero fascinante, y me gustaría, por favor, que ojalá que ahora que va a quedar esta documentación la podamos difundir a todos los que están presentes, porque es un trabajo muy interesante y es un enfoque distinto al que el común de los ciudadanos tiene sobre este proceso tan importante en la historia de Chile como fue la reforma agraria. Vamos a dar paso, te voy a dejar libre para que puedas exponer. Okay. Voy a tratar de interrumpir lo menos posible, pero así que adelante. Ok. Somos todos hoy. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero, este es un tema que a mí personalmente me toca en lo personal, porque mi familia de origen materno es de Peumo, de la región de O'Higgins, de la provincia de Cachapoal, y mi familia materna eran inquilinos de una hacienda en la zona de Codao, justamente. Entonces, aunque yo crecí en Santiago, nací en Santiago, mi bisabuela, mi bisabuelo y todos mis tíos, mis padrinos y mi familia materna eran inquilinos de fondo. Y yo creo que de pequeñita escuché, vi, observé y me sensibilicé mucho con la realidad que ellos vivieron de transformación, que al final fue una transformación profunda, la más profunda, según los historiadores, de lo que ha sido nuestra historia patria. Entonces hay una sensibilidad de mi parte personal hacia el proceso. Y también yo creo que de todos los que vivimos en esta zona central de Chile, que nos hemos criado acá y que tenemos alguna vinculación con el campo, reflexionar sobre la reforma nos ayuda a entendernos, a mirarnos de nuevo, ¿cierto? Y a reflexionar. Así es que voy a compartir la pantalla para que veamos una presentación. ¿Dónde va? Sí, dime nomás.
No, yo quiero recordar a todos que esto está saliendo por Facebook Live, va a quedar en el sitio de Curicopedia en Facebook y en nuestro canal de YouTube, Curicopedia, esta presentación, este programa, para que, como decían antes, para que lo compartamos y podamos entender un poco más qué significa y qué significó y cómo influye y ha influido hasta el día de hoy este proceso en nuestro país y en nuestra cultura. Ya, súper. Bueno, aquí se ve la presentación, se ve el PowerPoint, ¿sí? Ya, súper. Bueno, voy a empezar entonces con la presentación para que podamos reflexionar un poquito. Primero nos vamos a situar bueno, la reforma agraria es un proceso que históricamente comienza con la primera ley de reforma agraria del año 62. 1962. Pero para poder entender el proceso tenemos que remontarnos un poquito hacia el pasado y entender cómo se formó, cómo se originó la estructura y la propiedad de la tierra en la zona central de Chile. Ya nos vamos a referir a la reforma agraria en la zona central de Chile. Primero, la tierra en ese momento tenía su origen en la subdivisión de grandes propiedades rurales que se habían formado, ¿cierto?, desde la colonización española hasta el siglo XIX. Segundo, se consolidó en ese periodo, en el periodo colonial, las propiedades indígenas en pueblos de indios que fueron fundados en el siglo XVI y que dieron origen a localidades que hoy día habitamos, Teno, Rauco, La Huerta, Bichuquén, Lora, son pueblos, ¿cierto?, el mismo Cauquenes, que tienen su origen como pueblos de indios, ¿ok? Peumo, de hecho, mi pueblo originario, ¿cierto?, fue un pueblo de indios, San Vicente, Tahuatahua, etc. Luego tenemos, durante la colonia, fíjense ustedes, un proceso súper interesante, y es que durante la colonia muchas familias de origen mestizo, español mestizo, circulaban a lo largo de Chile sin tener acceso a la tierra, porque la tierra estaba monopolizada por la encomienda que la corona española le otorgaba, ¿cierto?, a sus capitanes, ¿cierto?, a sus connacionales, es decir, a españoles venidos de la península, eran los merecedores, ¿cierto?, de la tierra. Entonces, había nacido toda una generación de mestizos que no tenían derecho a la tierra en realidad porque no eran hijos legítimos de sus padres españoles, ¿cierto? Pero tampoco eran indígenas, por lo tanto tampoco tenían cabida en los pueblos de indios. Y para esas personas que legalmente no existían, ¿cierto? Por caridad, los gobiernos coloniales les otorgaron tierras alrededor de las villas coloniales. Entonces, durante todo el siglo XVI hasta el siglo XVIII, antes de la independencia de Chile, los gobiernos de las ciudades, de las pequeñas villas como Linares, también Concepción, el mismo Curicó, Valparaíso y alrededor de Santiago y La Serena, se le otorgaba tierra a las familias sin tierra para que se pudieran establecer allí y producir alimentos. Entonces, eso da origen después a estos cordones de familias chacareras que viven en torno a las ciudades y que producen hortalizas, frutas y ganado, ¿cierto? Lecherías de chiquititas que abastecen a las ciudades. Luego tenemos también colonos pobres y mestizos, nuevamente mestizos, ¿cierto?, que no tienen acceso a la tierra legalmente, que toman pequeños pedazos y retazos de tierra en arriendo, ¿ok? De las grandes haciendas. Las grandes haciendas que tuvieron su origen en las encomiendas, comienzan a entregarle tierras en arriendo a familias de mestizos en torno a las haciendas, con dos fines bien interesantes. Primero, cuidar los entornos de las haciendas, de los asaltos, ¿cierto?, del bandidaje. Y segundo, también para poder complementar la producción agrícola de la hacienda a través, ¿cierto?, de la provisión permanente de mano de obra. Fíjense ustedes que la historia colonial de Chile y también republicana, hasta el presente diría yo, en las zonas rurales siempre ha sido una historia que se queja de la falta de mano de obra en el campo. Entonces, los grandes hacendados durante los siglos XVII hasta el XIX, para poder asegurar mano de obra permanente para sus haciendas, para la cosecha y siembra de los cereales, para la marcación y sacrificio de los animales, ¿cierto?, para la vendimia, para la poda de las viñas principalmente,
le entregan tierras en arriendo a familias campesinas, a familias sin tierra en torno a las haciendas. Y esas tierras arrendadas permiten a la familia campesina producir sus propios alimentos, producir su propio ganado, se le da derecho para que dentro de la hacienda tomen leña, tomen talaje para sus animales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo esas personas están disponibles para el trabajo de la hacienda propiamente tal, ¿ok? O Y de sea, esa forma, sí, dime. no, perdón, para ir contextualizando un poco. O sea, si bien eran arrendatarios, también eran empleados. Sí, es bien interesante el proceso, porque en esa época del siglo XVII al XIX, la economía chilena no estaba monetarizada, en general no se pagaban salarios, el salario es un invento súper reciente en el campo chileno. El salario, la verdad es que se empieza a pagar, sí, Nos se cuesta empieza a mucho pagar salario, sí, después de la mitad del siglo XX. Ahora, lo que ocurría acá era que el arrendatario tenía que pagar parte del arriendo en trabajo. Entonces, tu pregunta es súper pertinente porque no era un empleado en estricto rigor, pero tampoco era un arrendatario en estricto rigor porque no pagaba el arriendo en dinero, sino que pagaba el arriendo en trabajo. ¿Ya? Entonces, en la mano de obra, en su en pagaba, pagaba con vida. sí, y no solamente la de él, la de, digamos, porque se entiende, contextualicemos que se entiende que es una familia que tiene un hombre que es cabeza de la familia, ¿cierto? En esta época, su esposa y sus niños, y, pero además los otros miembros de la... Estamos con un poquito de problema en la señal, pero es muy interesante lo que Jimena está exponiendo. Jimena, se nos fue un poquito la señal, nos queda un poquito pegado. Yo voy a tratar de ver si en este contexto uno logra entenderlo. ¿Será? ¿Aló? Sí. Dime. No, es que como se había quedado un poquito Sí, pegado. dime. Se había quedado un poco pegada la transmisión. Pero bueno, Sí. es súper Ya. importante recalcar esto. El salario en el campo es un pacto reciente, no es muy antiguo. Sí. ¿Mm? No, para El- nada. El las salario en el campo relaciones es tenían súper reciente. sí, eran de otro tipo, y ahí es donde se producen muchos roces y ahí tenemos hartos problemas, beneficios y inequidades. Sí, totalmente. De hecho, vamos a ir viendo cómo se pagaba el trabajo, porque es bien interesante el cómo se pagaba y todavía hay algunas formas de pago que se mantienen o que han revivido últimamente acá en la zona. Bueno, dentro de las haciendas, como te comentaba, se empieza a formar, porque el inquilino, si tú buscas en el diccionario la palabra inquilino, inquilino es arrendatario, ¿ok? Es el arrendatario. Entonces, el patrón, el hacendado, el dueño de la hacienda, necesita trabajadores permanentes en su campo para cuando él los necesite. Y la única forma que tiene de hacerlo es ofrecerle a esa gente sin tierra que está desesperada, ¿cierto? Que no tiene escolaridad, por supuesto, no existe una demanda en esa época de trabajo industrial en las ciudades, todavía no se ha producido el boom salitrero, entonces las alternativas de trabajo son muy, muy limitadas. Por lo tanto, las familias se establecen en las haciendas, toman tierra en arriendo y ponen a disposición su mano de obra para las actividades de la hacienda. ¿Ok? Ahora, esta gente, ¿cierto? Son gente que le da confianza al hacendado, porque como son familias, el hombre, ¿cierto?, va un poco a agachar el moño, como decimos en Chile, y quedarse en la hacienda independiente de los abusos que se cometan en su trato, porque tiene a su cargo una mujer y niños. Ya, por lo tanto, es una forma, el hecho de que sean familias establecidas, asegura al hacendado cierta lealtad del inquilino hacia la hacienda. Existía otro contingente de trabajadores, que eran los denominados peones o gañanes, también se les conocía, que esos no tenían familia propia y que eran los vagabundos, digamos, que era gente que caminaba de un pueblo a otro ofreciendo su trabajo para las épocas
de mayor demanda de mano de obra en el campo, que eran las vendimias, la trilla, la siega y trilla, ¿cierto?, de los cereales, y el sacrificio de los animales que se hacía en verano. Entonces, ese era un contingente móvil, esos eran trabajadores que se desplazaban de un lugar a otro y que en general no tenían vivienda propia o volvían a las viviendas de sus padres o madres, ¿cierto?, que probablemente también eran inquilinos, ¿ya? Entonces, paulatinamente se va estableciendo una relación de los inquilinos, de los arrendatarios, que van transformándose en una especie de peones medievales, ¿ya? Para todos los que nos gustan mucho las historias y que quedamos como fascinados con la Edad Media, esa relación del señor feudal, ¿cierto? Y el peón que le rinde obediencia por una cuestión religiosa también ahí de por medio, ¿cierto? También se reproduce en el Chile del siglo XVII en adelante, ¿ok? Que es esta relación de servidumbre, ¿ya? Desde el peón hacia el hacendado. Y digo servidumbre porque incluso para la guerra, para las guerras, ¿cierto?, que se libraron en Chile desde la independencia en adelante, el señor hacendado llevaba a sus peones como sus soldados a la guerra. Ya si el peón, si el señor hacendado era patriota, sus inquilinos se sumaban, ¿cierto?, a las fuerzas de los patriotas. Sí, la ideológica del patrón. Absolutamente, y si el patrón se cambiaba de bando, que también ocurría, ¿cierto? Ocurre todavía en estos días, también pasaba lo mismo, los inquilinos se iban para el otro lado, ¿ya? Entonces, eso ocurrió en la Revolución del 51, en la Revolución del 91 en Chile, ¿cierto? En la Guerra Civil también, que los hacendados llevaban a sus inquilinos, ¿cierto?, como soldados. ¿No? Por lo tanto, tenemos también ahí que se reproduce esta lógica del siervo, ¿ok? Ahora, aquí hay un fenómeno muy interesante que un poco está medio como que pasa un poco oculto cuando nosotros aprendemos historia. Y se trata de los ciclos trigueros de la agricultura chilena. La agricultura chilena es de exportación desde el siglo XVIII, ¿ya? La exportación de alimentos desde Chile no es reciente, no es de los últimos 50 años, viene desde el siglo XVIII. Y se inicia porque fíjate tú que en Perú, a fines de 1700, se produce un terremoto en Lima que rompe las estructuras de regadío de la zona rural y se produce la pérdida, ¿cierto?, de las siembras de trigo. Entonces Chile inicia una exportación de trigo hacia Perú porque Perú era parte de la colonia española igual que Chile. Por lo tanto, recordemos que en esa época había un monopolio español sobre el comercio de las Américas, ¿ya? Posteriormente, y de hecho una de las causas de la independencia de Chile fue que los empresarios agrícolas querían comerciar su trigo y su carne, ¿cierto? Sus cebos, sus cueros y todos sus productos en forma libre, porque la corona española establecía muchas restricciones a los productores nacionales, a los empresarios, comillas, empresarios agrícolas, no se llamaban así en esa época, nacionales, ¿ya? Entonces, tal como lo hicieron los libertarios, ¿cierto? Los patriotas norteamericanos que se independizan del Imperio Británico para poder ellos comerciar sus productos, ¿cierto? Lo hacen también la aristocracia chilena terrateniente patriota, se independiza de España para poder comercializar en forma libre sus mercancías con otras potencias del mundo, como Inglaterra y Francia, ¿ok? Que eso estaba prohibido por la corona española. ¿Cómo? No, era eso, claro, en ese tiempo estaba esta prohibición de comercializar, pero los ingleses pasaban, los ingleses, los británicos pasaban todos por allí por la costa y comercializando. Sí, de hecho el Maule es famoso por el tráfico así, por el, ¿cómo se llama? El comercio clandestino ahí de mercancías en sus puertos, en el Maule y en la zona ahí de Curepto y esas zonas, ¿cierto? Ahí tenemos todos los colorines de la costa central de Chile. Exactamente, los Leighton y todas esas familias ahí que llegaron a esa zona. Sí. Bueno, hay un ciclo triguero que se inicia posterior a la independencia, a mediados del siglo XIX,
por el descubrimiento de oro en California. California, cierto, que está en la costa pacífica de Estados Unidos. Llegan los primeros exploradores locos, ¿cierto?, por el oro, pero llegan, como decimos también en chileno, con las patas y el buche, y no tienen de dónde sacar alimentos, porque esa zona todavía no está colonizada para la agricultura. Primero llegan los mineros y después llegan los colonos agricultores. Entonces, para abastecer a esos centros de mineros, Chile comienza a exportar trigo desde el puerto de Valparaíso, ¿cierto?, de Talcahuano también, hacia Estados Unidos, hacia California. Se produce el segundo ciclo exportador de trigo que va hacia California y también hacia Australia y Nueva Zelanda, que son colonias, ¿cierto?, donde también se encuentra oro, y que todavía no llegan los colonos a esas latitudes, sus propios colonos agrícolas, ¿ok? Después, posteriormente, cuando ya en esa zona se produce la colonización agrícola y se empiezan a autoabastecer de trigo, viene la Guerra del Pacífico en nuestro país y la apropiación, ¿cierto?, o la incorporación de los territorios que eran de Perú y Bolivia, que pasan a ser territorios chilenos. Ahí tenemos nuevamente un foco de demanda de alimentos, porque en el norte la producción agrícola es bastante escasa y por lo tanto, ¿cierto?, la zona central, la hacienda de la zona central, se vuelca a la producción de cereales, de charqui, de ganado, también de animales de tiro, ¿cierto?, para la industria salitrera, de mulas, de bueyes, de caballos, ¿cierto?, de pasto, heno, para la producción de grano. Y la zona central, especialmente donde se podía salir fácil a los puertos, se transforma, ¿cierto?, en la abastecedora de alimentos de la industria del salitre que está en la zona norte del país, ¿ok? Ahora, ¿cómo pudieron responder, se pregunta don José Bengoa, los hacendados a esta enorme demanda de trigo que primero parte en Perú, luego en California y Australia, y luego en el norte del país? Bueno, para poder hacerlo, tienen dos caminos. Uno es la producción propia. Para producir en sus propias haciendas necesitan mano de obra y hacen el proceso que ya les había explicado, ¿cierto?, que es incorporar inquilinos al interior de las haciendas como arrendadores de tierra. Y otro mecanismo que también lo implementan bastante es comprarle trigo a productores o campesinos independientes, ¿ok?, que no están dentro de la hacienda, sino que son independientes y trabajan por su cuenta, y que eso sí le pagan en grano ¿Ya? al hacendado, no en trabajo. Dime. A ver, ese es otro formato de trabajador rural o campesino. O sea, tenemos el inquilino que está y que mantiene su familia, que hace su crianza en la hacienda a cargo del patrón, como esta relación feudal, ¿no es cierto?, del señor, y después tenemos al gañán, a este transhumante que pasa y que es el antecesor del temporero, que va buscando los trabajos de temporada y se va moviendo de hacienda en hacienda y va viendo dónde está. Y después tenemos este otro que es externo es un agricultor que no posee tierra, pero que la cultiva bajo su riesgo, que no trabaja para el patrón y que le paga una parte en grano al dueño de la tierra. Sí, es bien interesante porque acá don José Megua justamente propone lo que es como el sueño campesino, ¿no? Este deseo del pequeño propietario o del que no tiene tierra de hacerse con la tierra y ser un productor independiente, que es un deseo que uno lo distingue en muchas partes de la historia y del mundo, este deseo del productor independiente, ¿no?, de tener su tierra y producir para sobrevivir él y su familia y ser un productor independiente. Y ese sueño campesino, en la zona central de Chile, en el ciclo triguero, fíjate que hay varios estudios que demuestran que muchos campesinos lograron, sobre todo en la época del máximo boom de la exportación triguera, lograron comprar tierra y lograron hacerse con su sueño, digamos, de poseer y comprar tierra para ser campesinos independientes. Ese tipo de campesinos
no le pagaba en trabajo al hacendado, sino que le pagaba en grano. Y ahí se produce lo que se llamó más tarde el complejo latifundio-minifundio, que se llamaba. Ya. Este complejo era una especie de sociedad productiva en la cual el minifundio, ¿cierto?, que eran arrendatarios o propietarios de terrenos de propiedades más pequeñas, era el productor familiar, digamos, que le vendía a el hacendado en una sociedad más equilibrada, ¿cierto?, que la relación del hacendado con el inquilino que está dentro de su fondo. ¿Ya? Entonces tenemos que las relaciones de la hacienda con su entorno son bastante complejas. Incluso hay otro tipo de productores que son no solamente propietarios, sino también arrendatarios, y el mediero, fíjate, que es Ese es otro, otro acuerdo ese, que tiene la hacienda. todavía, Otro modelo. ese se mantiene todavía. Sí, sí, se mantiene bastante el mediero, y el mediero es digamos, uno pone la tierra, el otro pone el trabajo, entre los dos acuerdan cómo ponen el capital y se distribuye, ¿cierto?, la producción mitad y mitad. ¿Ya? Entonces, existían varios mecanismos, pero, bueno, el mecanismo que nos preocupa ahora es el inquilino, porque el inquilino es el que, sobre el cual se produce o se desencadena la reforma agraria, ¿ya? Ahora, poco a poco, estos inquilinos, ¿cierto?, y sus hacendados empiezan a establecer relaciones productivas, comerciales, de lealtad también. Hay otro elemento que debemos tener en cuenta acá, que las haciendas también eran la unidad mínima de las parroquias, de las iglesias. Entonces, digamos, la labor de los pastores de la Iglesia Católica se desencadena, se desarrolla al interior de las haciendas. Y las familias aristocráticas de Chile se destacan por tener mucha presencia en el clero también, ¿ya? Entonces, es clásico que vemos las familias aristocráticas con el hacendado, un hermano militar, otro hermano en el parlamento y otro hermano sacerdote, ¿ya? Entonces, el sacerdote dentro de la hacienda es un elemento también formador y de las conciencias de los campesinos hacia el Señor, ¿ya? Entonces, también hay una cuestión ideológica donde la religión católica jugó un papel muy importante de adoctrinamiento y de sumisión y de domesticación, aunque suena un poco feo, pero de sumisión del campesino, ¿cierto?, del inquilino hacia el Señor, que es el que administra la iglesia también, ¿ya? Entonces hay un poder que es económico, es social, es religioso y que se establece sobre la base de una relación social, económica entre la clase hacendal y el inquilino, ¿cierto?, como siervo sumiso, ¿cierto?, que se somete a esta relación porque no tiene otra alternativa. Ahora, fíjate que los inquilinos pagan el arriendo por las tierras a los hacendados, ¿ya? Fíjate que los inquilinos ponen el capital para trabajar, pero ¿de dónde sacan el capital? En esa época estamos hablando de una economía muy poco monetarizada, donde no existían los bancos. Y si existían los bancos, ¿estás seguro que no le iban a dar crédito a un inquilino? El capital también se lo presta el patrón, o sea, el patrón le presta el capital al inquilino para que el inquilino siembre, aporta el trabajo familiar, contrata trabajadores si es necesario para cultivar el trigo, produce la alimentación para su propia familia, cría y alimenta a los animales de trabajo, porque el inquilino tiene que ir a trabajar con sus animales de trabajo, con sus caballos, sus bueyes, sus mulas, ¿cierto? Dependiendo de la zona, el animal que ocupa. Y por otra parte, el hacendado es el mercader, porque junta la producción, ¿cierto? Y la comercializa, financia la actividad económica del inquilino, por lo tanto, saca un trocito, ¿cierto?, de la ganancia de la venta, otro más del crédito. Es el pulpero, recordemos, las pulperías, ¿cierto?, es el que abastece la hacienda con el mate, ¿cierto?, con la hierba, con el azúcar, con la grasa, que eran los consumos que tenían las familias en esa época. Paulatinamente aumenta la presión sobre los inquilinos. ¿Por qué? Porque cuando se termina el segundo ciclo de exportación de trigo,
la demanda externa por cereales prácticamente viene a cero. Entonces, la agricultura entra en una época de crisis, yo diría que a fines del siglo XIX, porque no hay demanda internacional para los productos de la agricultura local y la demanda interna del país es muy poca, porque el país era muy extremadamente pobre, ¿ya? Por lo tanto, hay un estancamiento en la producción agrícola porque ya no está esta fuerza de la demanda triguera externa y por lo tanto se entra en un ciclo crítico que hace que cada vez más la presión recaiga sobre el inquilino, ¿ok? No sé si hay, bueno. Es decir, habían Sí, una... dime. No, iba a hacer una acotación de antes, se me había pasado. Sí. Cuando estábamos hablando de esta relación de esta familia, los terratenientes que tenían, claro, militares, el clero, nosotros tenemos la Fundación de Curicó, justamente esta relación de esta familia, de que estaba el poder concentrado, el poder cívico-militar y el poder eclesiástico de la fe en una misma familia, en este caso los Maturana, por ejemplo, y se empiezan a dar estas relaciones de poder y que se van, y que en el fondo son los dueños del espacio, del feudo, de esta isla. Sí, totalmente, totalmente. Es una relación bien, bueno, es propia de nuestra historia, en otros países se da de otra manera, pero nosotros tenemos esta aristocracia agraria que se relaciona, ¿cierto?, en todas las esferas del poder influye, en la esfera política, en la esfera militar, en la esfera eclesiástica, en la esfera de poseer la mayor fuente de riqueza de la época, que era la tierra, ¿ya? Ya vamos a ver cómo se relaciona la hacienda con el ciclo del salitre, que también es bien interesante. Mira, aquí tengo una fotografía que me la aportó un colega mío, sociólogo de la universidad, que muestra lo que se llamaba palomeando rotos. Esto es de 1952, ¿ya? Palomear rotos era una práctica habitual, dice, de las élites chilenas que consistía en golpear y asesinar a peones, obreros o personas pobres cuando por comillas, se portaban mal, ¿no? Entonces el peón que no obedecía, que robaba, que se arrancaba, que cualquier tipo de alzamiento, digamos. La rebeldía era, no era de derecho. Claro, y eso se llamaba el palomeo de los rotos, ¿cierto? Sale el hacendado, el administrador, los altos mandos, digamos, de la hacienda a caballo y maltratan al rebelde, ¿no? Casi todo lo que tú has ido contando son prácticas que seguimos conservando. Se enmascaran un poco, tenemos estas exportadoras hoy día que hacen lo mismo que hacía el patrón cuando vienen, le financian. Usted no tiene tierra, pero no tiene plata, yo le pongo la plata, después yo le comercio la fruta y después veo cómo se la pago. Eso es una práctica que pasa hoy día. Los agricultores aquí la viven a diario, o sea, anualmente. Sí, de todas maneras. De hecho, es súper interesante ver cómo se reflotan algunas prácticas que son, bueno, son premodernas, a comillas, porque resulta que el capitalismo como modelo de desarrollo propone relaciones salariales entre el empresario, digamos, y el trabajador, que son relaciones que están reguladas por las leyes laborales, relaciones donde se puede negociar el horario de trabajo, donde hay reglas, hay vacaciones, hay feriados, etc. Pero estas relaciones de la hacienda son premodernas, son precapitalistas, porque el capitalismo no considera esto del pago en trabajo, o por ejemplo el pago a través de regalías, son prácticas premodernas, ¿ok? Y que lamentablemente hoy día vemos de nuevo, porque en el campo hoy día se reinauguró la galleta, de hecho a la gente le regalan todavía la galleta que era un pan, ¿cierto? Que en las cocinas de las casas, como se le llamaba en esa época, se cocinaba el pan y a cada familia inquilina se le daba, ¿cierto? Un pan grandote, ¿cierto? Para la alimentación. Entonces eso genera dependencia, evidentemente, porque si no es capaz la familia de abastecerse de su propio pan, hay una relación de dependencia, ¿ya? Ahora, las casas no le pertenecían a los inquilinos, por lo tanto, en cualquier momento
si se ponía mal con su empleador, este lo podía expulsar, y de hecho son famosas relatos muy tristes, ¿cierto? Y cuentos de los autores chilenos que relatan los desalojos que se hacían de inquilinos dentro de las haciendas. Incluso si moría el hombre trabajador y no quedaba otro dentro de la familia que pudiera reemplazarlo, eran expulsados simplemente, porque a la hacienda no le interesaba esa familia, ya porque ya no estaba el trabajador. Entonces, fíjate tú que de lo que tú me preguntabas hace un ratito al principio, en 1950, 70% de la remuneración del inquilino era pago en especies, es decir, en leña, en derecho a atalaje para los animales, en la galleta y otros bienes no plata. ¿Ya? En todas estas, esta práctica, el salario aquí no se conoce todavía. Voy a aprovechar de invitar Sí, a los que nos están viendo, por favor dejen sus comentarios, nosotros los vamos a estar leyendo, vamos a estar después haciendo las preguntas a la Jimena, de todas estas cosas, de toda esta información que está entregando, esta contextualización histórica, estamos haciendo, trayendo la hacienda desde sus inicios en el siglo XVII, XVIII hasta ahora, para llegar a conformar lo que fue el proceso de reforma agraria. Para los que vienen integrándose recién, estamos todavía en esta contextualización de cómo se va gestando todo esto y cómo se está estableciendo la relación laboral entre patrones, inquilinos, gañanes, peones, los arrendatarios, ¿cómo se llamaría el minifundio podríamos llamar, arrendatarios, medieros, etc. Y esta otra suerte de clase que empieza a surgir serían los emergentes de la época. Exacto. Así que dejen sus comentarios, estamos pendientes de ellos y enseguida, cuando ya vamos avanzando, vamos a ir haciendo más preguntas y las vamos a tener a ustedes como pilar de toda esta serie de preguntas y cómo nos interesa ir profundizando en este tema. Jimena, te dejo de nuevo. Okay. Súper. Mira, fíjate tú que el inquilino tenía que entregarle parte de su producción al patrón porque pagaba el arriendo en especies, pero también existía una práctica que era la denominada el obligado. En la época de cosecha, en la época de mayor demanda de trabajo, el inquilino tenía que ir a trabajar él, pero además llevar a otro hombre tenía que ser en edad de trabajar en trabajo agrícola, ¿cierto? De hombre. O sea, ya tenía que aportar un trabajador adicional de su bolsillo, digamos, ¿ok? Normalmente ese trabajador adicional era el hijo que ya podía trabajar, o sea, ya de los 12 años y podía cargar un saco de papas, ¿cierto? O un saco de trigo, ya podía trabajar. Entonces, el inquilino tenía que aportar el que se llamaba el obligado. Si el inquilino no tenía hijos en edad de trabajar, tenía que él contratar un trabajador de su bolsillo, que podía ser un temporero, un gañán, ¿cierto? Un pariente de él, de alguna parte tenía que sacar un trabajador para ser el obligado. ¿Y lo financiaba? ¿Ah? ¿Cómo lo financiaba? De su bolsillo, él tenía que pagarle. Ahí tendría que vender una vaquilla, qué sé yo, su señora tendría que salir a vender leche, de alguna parte tenía que pagar ese obligado. Normalmente era el hijo mayor, ¿ya? El hijo mayor, cuando ya estaba en edad de trabajar, era el obligado. Y como era obligado, no iba al colegio. Entonces es muy común que el hijo mayor no sabía leer ni escribir porque tenía que desde chiquitito, ¿cierto?, incorporarse al trabajo, ¿ya? Ahora, yo hice una recopilación de relatos de ex inquilinos de haciendas acá en el 2015 y un campesino de Molina me decía que él vio castigo físico, ya de cepo y de azotes también dentro de las haciendas. Así es que eso también era algo que, imagínate, del año 60, o sea, hace 60 años, 50, 60 años, todavía teníamos ese trato con las personas en nuestras haciendas. En 1968 hay algunos datos que muestran que la mitad de los hogares ganaba menos que el salario mínimo de subsistencia, ¿ya? Bueno, ahí hay otro ejemplo de una persona de Peumo, ¿cierto?, con su salario. Vamos a ver datos, ¿ah? Porque hemos visto varios
relato, ¿cierto? Vamos a un poquito de datos de qué es lo que, no sé cómo, voy a tratar de correr Ahí, eso. mira, tienes una... École. no, Ya, ahí la dice corrí. ocultar, al lado dice ocultar, mira. Sí, Al lado la pincha ahí y eso se va a esa barrita, para que la puedas sacar. sí, la saqué para allá. Ya, fíjense ustedes que el censo de 1955 muestra que en azul está el número de explotaciones y en verde está la superficie. Entonces, un dato duro nomás, que el 7% de las explotaciones eran dueñas del 81% de la tierra, ¿ok? Y el 0,3% de las explotaciones eran dueñas del 37% de la tierra. Si nos vamos acá y sumamos el familiar, las más chiquitas, esta es la más grande y aquí las más chicas. El 7,4% de las explotaciones eran dueñas de solo el 77, o sea, del 77% de las explotaciones eran dueñas del 8%, un poquito menos de la tierra, ¿ok? Entonces tenemos una inequidad abismal en la distribución de la tierra que está con datos del mismo gobierno, del año 55, ¿ok? No son datos de extranjeros, no son datos del mismo censo del 55, que muestran que hay una grave concentración de la propiedad de la tierra, ¿ok? Tierra que no está explotada. Sí, lo voy a voy a volver sobre esto un poquito más adelante. Ya, entremos ahora de lleno en la reforma agraria porque esta parte... Mira, quítalo, mira, tíralo un poquito al otro lado y dice ocultar. Cuando tú lo tiras al lado, lo puedes ocultar esa barra. Para que lo voy a ocultar, ya, súper, ya ahí lo oculté. Ahí está. Súper. Ya, bueno, estas fotos me las regalaron en INDAP, son unas fotos súper bonitas de la época de la Reforma, no, o sea, esta el Che, no, esta la saqué de internet. Ya. Entonces, fíjense ustedes que, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué hay una reforma agraria en Chile? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se llegó a hacer una ley de reforma agraria? ¿Cómo fue posible que hubiera una reforma agraria si estamos hablando de un sistema de propiedad de la tierra que llevaba 300 años establecido, que estaba establecido por la fuerza, ¿cierto? La enorme fuerza que tenía la aristocracia chilena, dueña, ¿cierto?, del capital, administradora del ejército, administradora de la policía, dueña prácticamente completa del Congreso, del Parlamento, de los gobiernos, ¿cierto? Hasta la década del 30 en Chile, hasta 1925 en realidad, siempre gobernaron, los presidentes de la República siempre fueron de la aristocracia agraria chilena. Entonces, ¿cómo fue posible que un poder tan fuertemente establecido fuera resquebrajado y se pudiera hacer una reforma agraria? ¿Quién tuvo el poder de resquebrajar ese poder? Si nos preguntamos eso, vamos a ver que internamente en Chile no existía ese poder para resquebrajar esta estructura de propiedad de la tierra injusta que había en el país. ¿Y de dónde viene el poder? ¿De quién hace que esto se detone? Bueno, aquí vamos a ver, ¿no?, qué pasó. Fíjense ustedes que nos tenemos que remontar al contexto de 1960, ¿ya? Vamos a situarnos en 1960, existe lo que se llama una guerra fría, que viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, dos grandes partes del mundo está partido en dos, ¿cierto? En el comunismo dominado y liderado por la Unión Soviética, y el capitalismo liderado por Estados Unidos, ¿ok? Esas son las dos grandes fuerzas que están ahí en guerra, ¿cierto?, ideológica, una guerra ideológica que en algunas partes se traduce en una guerra real, en Vietnam, en Corea, ¿cierto?, se traduce en una guerra verdadera en algunas partes de África. Pero hay una guerra fría. En 1959 ocurre un fenómeno impresionante, que es una revolución que fue apoyada por Estados Unidos en su principio. Recuerden ustedes que a Fidel Castro justamente lo financió Estados Unidos a Cuba para que se independizara de España, pero una vez que se establece Fidel Castro en el poder, él como dicen los chicos ahora, salió del closet, digamos, y se confesó que en realidad él era comunista, ¿ok? Cosa que no se esperaban aquellos que apoyaron la revolución, porque se pensaba que era una revolución democrática, digamos, pro progreso capitalista. Entonces,
Estados Unidos se encuentra en 1959 con la desagradable sorpresa que a pocos metros de sus costas hay una revolución comunista, ¿ok? Da vuelta la mirada hacia América Latina y se da cuenta que América Latina es como un gran campo de pasto seco, ¿cierto? Para los que trabajamos en el campo, nos podemos imaginar un pasto seco, sequísimo, y Cuba ahí, ¿cierto? Que es como una chispa, un encendedor, ¿ya? En cualquier momento esa chispa pasa a este gran campo y se quema por completo. Es decir, la revolución cubana podía empezar a propagarse así como una pandemia por el resto de América Latina. Y Estados Unidos ve un gran peligro en esto, porque recordemos que Estados Unidos desde el siglo XIX comienza, ¿cierto?, a invertir en distintos proyectos en América Latina, de los cuales los más destacados son, bueno, el Canal de Panamá, la minería en la misma Venezuela, ¿cierto? La minería en Bolivia, para qué decir en Chile, el salitre primero y después el cobre, ¿cierto? Está con capitales norteamericanos. Toda esta revolución bananera también hay que contextualizar que también hay otras cosas agrícolas en Centroamérica que son bastante potentes. Exactamente, exactamente. Todo lo que es la producción de banano, la producción de café, ¿cierto? Todas las grandes capitales norteamericanos están sobre Latinoamérica, pero ven que con esta revolución se peligra. ¿Y por qué América Latina podía haberse plegado, ¿cierto?, a estas revoluciones? Porque en América Latina completa había una gran inequidad en el acceso a la riqueza. Tenemos altos niveles de analfabetismo, altos niveles de pobreza, tenemos una postergación histórica de las clases sociales más pobres, para qué decir de los indígenas, tenemos una población sometida, ¿para qué les voy a decir? Bueno, antes de la Revolución Mexicana, México, las haciendas eran de una crueldad absoluta, ¿cierto? Tenemos en Brasil también la hacienda brasileña, y en el resto de América Latina los norteamericanos mandan a sus estudiosos a documentar y se dan cuenta que es pasto, ¿cierto?, ideal para que haya más revoluciones justamente por el gran nivel de inequidad y de pobreza que tiene sumido, ¿cierto?, al pueblo de América Latina. ¿Y quién tiene sumido al pueblo de América Latina en la pobreza? Son las mismas clases gobernantes que se hicieron con el poder después de la independencia de América. ¿Ok? Excepto en algunos casos donde hay guerras civiles eternas, como el caso de Colombia, ¿cierto?, que traía una guerra civil desde el siglo XIX entre los liberales y los conservadores, que viene recién a resolverse después de la década del 50, 60, acá, digamos, del siglo XX. Entonces, tenemos una situación de inequidad y de explotación de las clases locales, de las aristocracias locales, ¿cierto?, de sus propios pueblos, que realmente espanta a los norteamericanos cuando se dan cuenta de esto, ¿ya? Y aparece este personaje, ¿cierto?, que realmente es muy interesante, que es el señor Kennedy, que fue un presidente norteamericano demócrata, ¿cierto?, que asume el poder el año 61 y fallece el año 63 asesinado. Realmente yo creo que la historia de América Latina debemos entenderla siempre considerando a esta persona, a pesar de que fue presidente por muy poquito tiempo, influyó fuertemente en los cambios que se produjeron en América Latina, porque resulta que él era un firme convencido anticomunista, ya, absolutamente, era demócrata pero anticomunista, ¿ok? Y él pensaba ideológicamente, ¿cierto? Él y su partido, el Partido Demócrata en la época de él, pensaban que el capitalismo sí era un camino de liberación, era un camino de dignidad para las personas. Y ellos pensaban que el modelo norteamericano, ¿cierto?, del desarrollo industrial, con trabajadores asalariados, calificados, con altos ingresos, situémonos, ¿cierto?, en el Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, un país que crece de forma espectacular, ¿cierto?, donde tenemos por lo menos los blancos, digamos, estaban en una excelente situación económica, con muy buenos salarios en la industria, y ellos se veían a sí mismos como un ejemplo de desarrollo para el mundo y para América Latina. ¿Okay? Entonces, este señor piensa que la mejor forma de detener el comunismo en América Latina es que Estados Unidos, que es como el hermano grande y nosotros somos como el hermano chico, nos ayude a salir de la pobreza.
¿ok? Entonces, para poder transformar a América Latina en un pueblo moderno, similar al de Estados Unidos, ¿cierto? Con un capitalismo de respeto de los derechos laborales, con altos salarios, etcétera, que es lo que él quiere para Estados Unidos también, crea en 1961 lo que se denominó la Alianza para el Progreso. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone esta alianza? Propone que crezca el ingreso per cápita en América Latina, propone una distribución más equitativa del crecimiento, mejorar el nivel de vida de la población y reformar todas las estructuras, ¿cierto?, injustas que venían desde la independencia, incluso desde antes de la independencia de América Latina, desde la colonia. Eliminar el analfabetismo en adultos, porque resulta que uno de los grandes detonantes del fanatismo es la ignorancia. O sea, las personas que no leen, ¿cierto?, pueden transformarse desde la visión de esta filosofía, fácilmente, ¿cierto?, pueden capturar discursos fanáticos, ¿ok? Entonces hay un objetivo de enseñar a leer a los adultos, ¿ok? Y fíjate tú que es Estados Unidos el que propone en esa época un mercado común para América Latina. ¿Ok? Y él dice, bueno, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo que hicimos nosotros, que somos muchos estados? Con esta, con los primeros, las primeras luces de esta globalización. Sí, es súper interesante. Fíjate tú que a mí me sorprende mucho leer estos documentos porque es como que no lo puedo creer. Cuando los leí por primera vez no podía creer esto, no lo sabía, ¿no? Hace varios años cuando empecé a estudiar este tema, y me sorprendió profundamente que imagínate que esto que dicen que es el sueño de Bolívar, ¿no?, que es la América Unida, también fue en algún momento propuesto y fomentado por Estados Unidos. Entonces, ellos crearon un marco ideológico político, ¿cierto?, para poder promover estas transformaciones en América Latina. Y hay unos documentos que están en la web, que alguien que los quiera leer están a disposición. Fíjense ustedes que aquí yo le puse, digamos, la portada, se llama Alianza para el Progreso, documentos básicos. Y yo les voy a leer algunos extractos. Por ejemplo, esto es una declaración dirigida a Chile del embajador de Estados Unidos en Chile de 1962. Dice, esto es por la independencia de Estados Unidos, de hecho. Al reconocer en este día la tradición de independencia que compartimos, debemos advertir que la libertad que precisamos, más que la vida misma, se encuentra amenazada hoy como jamás antes. ¿Por qué? Por el comunismo, ¿ya? Existen poderosos grupos que lo prometen todo, pero que solo dan esclavitud. Y debemos rechazar ahora esas promesas, como las habrían rechazado ayer Bernardo Higgins, George Washington, Simón Bolívar, Thomas Jefferson y otros que nos dieron la libertad que tanto estimamos. Entonces, hay una cuestión bien interesante ideológica porque ellos igualan en el fondo a los libertadores de ellos, ¿cierto?, con los libertadores nuestros, en un discurso de libertad, pero de libertad republicana, ¿ya? Más que un discurso de libertad, digamos, de la ideología centralmente planificada comunista. Bueno, tienen otras lecturas ahí que pueden hacer que son bien interesantes, ¿cierto? Aquí hay una parte bien interesante, dice que en América van a llegar fuerzas extrañas, ¿cierto?, que pretenden imponer los despotismos del viejo mundo a los pueblos del nuevo. O sea, como que de Europa vienen estos discursos del viejo mundo, ¿ya? Un poco haciendo alusión al colonialismo, ¿cierto?, previo a la independencia de América, como algo negativo, ¿cierto?, estas ideologías, ¿ok? Sin embargo, y aquí hay una parte súper interesante que dice, este es un discurso de Kennedy, del presidente, dice él que él, como ciudadano de Estados Unidos, permítanme que sea el primero en reconocer que nosotros no hemos comprendido siempre el sentido de esta misión común. Le está hablando a los gobernantes. Así como también es cierto que hay mucha gente en los países que representan ustedes que no han entendido por completo la urgente necesidad de librar al pueblo de la pobreza, la ignorancia y la desesperación. Entonces, Kennedy le habla a la aristocracia y a los gobernantes de América Latina para decirle, ustedes no han entendido por completo la urgente necesidad de liberar al pueblo de la pobreza, la ignorancia y la desesperación. Y yo aquí me quisiera detener un poquito porque pienso que es una reflexión
que hoy día, ¿cierto? Cuando estamos, digamos, con los movimientos sociales un poco congelados por la pandemia, debemos reflexionar, ¿ok? Yo creo que es verdad que hay fuerzas externas, pero internamente nosotros como país debemos plantearnos, ¿cierto?, la urgente necesidad, como dice este señor, de liberar, ¿cierto?, a nuestro pueblo actual de las inequidades que sufre. Ahí caemos en la costumbre y en la cultura. O sea, conservamos, pese a vivir en un mundo moderno, libertario y bla, 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 conservamos las mismas costumbres, la misma cultura colonial que hace que de la concentración la fuente del poder y del progreso. O sea, se supone que tiene que haber siempre un patrón que tiene que poseer todo para que pueda distribuir riqueza. Claro, y eso ya está claro que no resulta, ¿cierto? Entonces, aquí, fíjate tú que independiente de que Estados Unidos, de las críticas que nosotros podamos hacer, que son muchas, porque después apoyó el golpe, por supuesto, pero no fue Kennedy, yo creo que aquí la lectura es más que nada que seamos críticos de nosotros mismos en el fondo. Yo creo que ese es el llamado, ¿eh? No es para que admiren a Kennedy ni mucho menos, pero sí para que reflexionemos sobre qué es lo que hace, cuál es la fuerza que logra, ¿cierto?, que se promulgue una ley de reforma agraria en Chile, es justamente esta, ¿cierto?, que hay la amenaza ideológica, política, económica, de que se establezcan regímenes, ¿cierto?, de izquierda en América Latina, y aparece Estados Unidos para evitarlo, y por lo menos en esta etapa, ¿cierto?, después la ideología cambió el método, ¿cierto?, se pasó de este método, que este era como el método comillas, amigable, se pasó al método, ¿cierto?, de las dictaduras. Ya el mismo Estados Unidos, después cuando, bueno, Kennedy es asesinado, se pasa, ¿cierto?, a apoyar ya definitivamente las dictaduras, ¿ok? ¿Qué otra fuerza? Que hay otra fuerza súper interesante también que permitió resquebrajar, pero ya desde las conciencias, ¿ah? Porque esta fuerza que yo les digo es una fuerza política extranjera, ¿cierto?, que son los Estados Unidos y su gran influencia económica, porque ofreció plata para hacer estos cambios, pero había que transformar las conciencias para poder permitir, ¿cierto?, que una reforma agraria fuera posible. Y ahí la Iglesia Católica de la época también fue muy importante. El obispo Manuel Larraín, que fue obispo de Talca, el cardenal Raúl Silva Enríquez, pero sobre todo Larraín, ¿cierto?, crearon y acompañaron desde los años 30, 40 y 50 a los movimientos sindicales campesinos, ¿ya? También con sus propios intereses, porque empiezan a aparecer, ¿cierto?, mineros, cuando se produce la grave crisis del salitre en 1919 y empiezan a quebrar las oficinas salitreras del norte, los mineros empiezan a volver, porque ¿quién eran los mineros del salitre? Los mineros del salitre eran campesinos sin tierra que se fueron a trabajar al salitre, chilenos, ¿cierto? Eran, claro. Y esa gente, cuando empiezan a desaparecer las salitreras, vuelven al sur, pero ya no vuelven los mismos que se fueron, porque en el norte, en las salitreras, hubo un movimiento ideológico comunista, anarquista, socialista, pro obrero. Entonces vuelven esos mineros con una conciencia obrera, con una conciencia de clase que no tenían los campesinos, el inquilino de la zona central. Entonces se empiezan a formar sindicatos a principios del siglo XX, y la Iglesia, también un poquito, yo creo, alarmada, porque en general el sindicalismo comunista es ateo, ¿cierto? Se empieza a meter la Iglesia también a tratar de hacer un sindicalismo cristiano, ya un sindicalismo más cercano a la teología, bueno, de la liberación, a una mirada más cristiana, ¿cierto? No Creyente. perder ¿Ah? a no perder el rebaño. Justamente, este año estaba como muy alzado. Aquí uno tiene que también empezar a contextualizar que las condiciones laborales que podían tener los trabajadores de las salitreras eran muy distintas por una cosa climática a la que puede tener un inquilino
en el campo, en la zona central o la zona centro-sur. Y es debido a que allá o obedeces o te mueres, no tienes, o sea, la muerte está más cercana que en estos otros lados, porque no hay de dónde obtener el recurso lo tiene concentrado el patrón de esa oficina, ahí no hay, yo salgo de ahí 1 kilómetro, me voy, si me echan de la salitrera no tengo cómo acceder a nada. Sí, A diferencia de que yo podía refugiarme la alternativa de la muerte es totalmente, de hecho, bueno, en 1907, que fue la gran matanza de Iquique, tienes ahí evidencia de que era, no había alternativa, o sea, era un nivel de mucho más duro, mucho más crudo que lo que se vivía acá en la zona. Entonces, hay una gestión bien interesante, porque fíjate que don Manuel Larraín, este obispo, que además era de la alta aristocracia, porque Larraín, ¿cuál es el segundo apellido? No me acuerdo, Larraín Echenique creo que, o algo así, ya, pero es rancio total, ¿cierto? Hijo de la aristocracia de la zona. Él plantea, ¿cierto?, la necesidad de una reforma agraria por la dignidad del hombre en la tierra. Entonces, un poco transforma el discurso que era el típico de los sacerdotes de Hacienda, que era, sean humildes, sean sumisos, sufran en la tierra, porque si sufren en la tierra se van a ir al cielo. Y aquí cambia un poco el discurso con la lógica de que el ser humano necesita dignidad en la tierra, ¿ya? Entonces, él en 1962 decide entregar fondos que eran del obispado de Talca a los inquilinos que trabajaban en los fondos, porque los fondos de la iglesia trabajaban con la misma lógica de inquilino que los fondos privados. Entonces entrega un fondo en Pirque, en San Vicente, Tahuatahua, en Melipilla, en Linares y también en el Alto de las Cruces de Talca, entrega varios fondos, ¿cierto? Y se los entrega a los inquilinos él. Y crea una institución de la iglesia que se llama INPROA, que es el Instituto de Promoción Agraria, que es un organismo técnico, porque entiende, ¿cierto?, este sacerdote, que solamente con entregarle la tierra a la gente no es suficiente, necesitan asesoría técnica, esa gente siempre ha sido gente que obedece órdenes, ¿ok? Entonces, se requiere una asesoría técnica para que esos trabajadores pasen a ser administradores de sus propios bienes, ¿ok? Sí. Y se crea este proceso. Pero, paralelamente, lo que yo te comentaba ya, también hay una transformación de las conciencias que viene, ¿cierto?, de los movimientos populares y del movimiento obrero, ¿ok? Y de hecho fue nada menos que don Luis Emilio Recabarren, ¿cierto?, fundador del Partido Comunista de Chile, el que formó el primer sindicato propiamente agrícola en la zona de Catemo, en la provincia de Aconcagua. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos un proceso de lucha, ¿cierto?, que viene desde el movimiento obrero, que empieza a penetrar desde las salitreras y desde el movimiento urbano, industrial, digamos, y de los empleados de la zona urbana hacia el campo. Y aquí se reconoce que muchos jóvenes estudiantes, ¿cierto?, de las universidades de Chile, que eran de izquierda, salen a los campos, ¿cierto?, a promover los derechos de los trabajadores entre los inquilinos. Ya eso empieza a pasar desde principios del siglo XX, ¿ok? Bueno, aquí vamos ya a dar un giro, ¿cierto? Porque se produce un primer cambio fundamental el año 1931, que producto de la tremenda presión del movimiento obrero urbano, ¿ok? Teniendo un poquito de y agrícola de extensión. ¿Se escucha bien o está cortado? Tuvo un pequeño lag, un pequeño corte, pero después ahora ya se está escuchando más. Ah, fantástico. Ya, te comentaba que el año 31, en el año 31, el presidente Ibáñez del Campo, que además es un presidente, aquí fíjate tú que se pierden las dimensiones de derechas e izquierdas, ¿eh? Aquí las cosas no tienen esa lógica, y en general yo creo que esa lógica es una lógica que empobrece el análisis. El presidente Ibáñez, que todos sabemos que fue un militar, ¿cierto? En algún momento se tomó el poder, extiende los derechos de los obreros urbanos a los trabajadores agrícolas, ¿ya? Por primera vez en 1931 se establece que debe haber contrato escrito
el pago del trabajo el día domingo, derecho a demandar al empleador, derecho a formar sindicatos, regula la calidad de las viviendas, regula las regalías y regula el número de días de trabajo del obligado, ya recién en 1931. Fue la primera vez que los derechos laborales de los obreros, que ya se habían conquistado, ¿cierto?, con anterioridad, pasan al sector agrícola. Sin embargo, esto pasó el 31, con un presidente de derecha. Sin embargo, el año 39, cuando asume el primer presidente popular de Chile, ¿cierto? El presidente que representaba a la clase media, a la izquierda, ¿cierto? Un presidente profesor, un presidente, el primer presidente que uno puede decir que no era de la aristocracia, ni era un dictador, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, claro, era radical este señor, suspende el derecho a huelga y sindicalización de los trabajadores agrícolas, ¿ya? Y establece un requisito muy canalla, y es que para hacer un sindicato tiene que haber el 50% de los socios tiene que saber leer, de los sindicados tienen que saber leer. Entonces, eso es decirle no a la sindicalización en el campo, porque todo el mundo sabía que en el campo la gente no sabía leer ni escribir, ¿ya? Pero ¿por qué este presidente popular, ¿cierto?, toma esta decisión de suspender los derechos laborales de los trabajadores agrícolas? Porque resulta que Pedro Aguirre Cerda y el Partido Radical querían hacer una transformación urbano-industrial del país, producto de la grave crisis que traíamos con el salitre. Pedro Aguirre Cerda y su gobierno, el Frente Popular, quieren transformar la matriz productiva del país desde la producción primaria solamente a la producción industrial y crean la famosa Corfo, ¿cierto?, para fundar industrias, para industrializar. Pero no pueden hacer al mismo tiempo la transformación del campo. Entonces la oligarquía, que seguía siendo muy importante en el Congreso, negocia con el Frente Popular y le dice, muy bien, nosotros te vamos a aprobar tus cambios industrializadores, pero déjanos el campo tranquilo a nosotros. Nosotros administramos el campo, tú no te metas en el campo, Pedro, ¿ya? Tú métete en la industria urbana y déjanos el campo a nosotros, porque si no vas a tener huelgas, marchas, etcétera, en el campo. Y Aguirre Cerda lo acepta y se suspenden los derechos a huelga y sindicalización, ¿cierto?, en el campo, ¿ok? Por los pactos políticos, los mismos pactos políticos que ya estamos viendo que van en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Sí, mira, esto, sí, es una realidad que lamentablemente se repite porque es un poco lo que uno ve en los acuerdos que se han hecho para salir de la crisis política, ¿cierto? Que se llega a acuerdos un poco a puertas cerradas, ¿cierto? Y dejan fuera los logros que ya se habían hecho, que eran los logros del movimiento obrero que había logrado, ¿cierto?, extender los derechos a los trabajadores agrícolas. La cosa se va poniendo cada vez peor, ¿cierto? Porque en 1947 González Videla promulga una ley laboral que despoja a los sindicatos campesinos de todos los derechos, ¿ya? Porque él hace ya una alianza real, ¿cierto?, con el sector aristocrático. Y de hecho él promulga la ley, comillas, de defensa de la democracia que proscribe al Partido Comunista, ¿cierto?, haciendo célebre la huida de Pablo Neruda por acá, por la cordillera, ¿cierto?, con esa ley. Por lo tanto, tenemos ahí un proceso de pérdida de derechos, ¿cierto?, grave. Bueno, aquí hay otros datos importantes, pero yo me quisiera detener en otro elemento que no debemos olvidar, que me gustó mucho esta foto, por eso la puse acá, que la Hacienda también le otorgaba el voto cautivo a los hacendados, o sea, no nos debemos olvidar de eso, ¿ok? Había un amplio uso del cohecho, compra de votos, a la gente la llevaban en camiones, ¿cierto?, a votar, le dan una empanada. Hay unas elecciones que se hicieron acá en la zona de Curicó, justamente que le pusieron la operación Chuico, ¿cierto?, porque era, usted vota por mí, yo le doy un chuico, justamente. ¿Okay? Entonces, tenemos ahí, la foto lo que muestra, si ustedes no lo pueden ver bien, pero yo les explico, el policía que está de pie con una horqueta, este es una mesa de votación, ¿ok? Estos son los vocales de mesa, que están esperando que lleguen los votantes. Y el señor que está con la horqueta
en plena jornada de votación tiene un cartel con propaganda política, ¿ok? El policía que está ahí atrás. El policía con un arma y o sea, con una herramienta que puede ser un arma y o sea, claramente. Claramente, claramente, ¿cierto? No, una situación muy grave. Bueno, lleguemos entonces, ya vamos a entrar en la recta final, ¿cierto? Para que nos metamos en cuáles eran los objetivos de la reforma agraria. Los objetivos de la reforma agraria eran lo que le pide Estados Unidos, ¿cierto?, a los países de América Latina, cambiar la estructura de tenencia de la tierra, que era injusta. Transformar en productores agrícolas familiares. Y aquí lo que se pretende es seguir un poco el modelo de las colonias, de los colonos norteamericanos. Yo creo que todos nos acordamos de estas típicas películas donde van estas familias, ¿cierto? Familia Ingalls, que se va a colonizar el oeste y se establecen haciendas familiares, ¿ok? Entonces ese modelo ideal para ellos, ¿cierto?, de hacienda familiar, del farmer, ¿cierto?, es el modelo que proponen justamente para América Latina. La idea es producir alimentos baratos para la población, reducir la importación de alimentos, ¿cierto?, producir materias primas, mejorar las condiciones de vida de la población rural, aumentar la demanda interna de bienes industriales y generar una estructura de tenencia que sea más proclive al desarrollo capitalista. La idea es frenar. No, pero quiero detenerme una cosita que dijiste que me quedó ahí. Reducir la importación de alimentos. Sí, correcto. O sea, la idea era que fuéramos autosustentables, que pudiéramos nosotros producir los alimentos de manera local, que nos abasteciéramos sin necesidad de la importación, sin necesidad de este tráfico. Sí, sí, porque fíjate tú que producto de la crisis de la hacienda, llega un momento de Se me está yendo un poquito el audio, pero en el fondo lo que estábamos viendo es que estamos llegando al comienzo de sabía la que reforma teníamos agraria. capacidad para hacerlo, ¿ok? Y no tener que comprar. Ahora sí, te nos había ido un ratito, Jimmy. ¿Ya? Sí, dime. Me había ido un ratito y quedamos un poco ahí en cuál era el objetivo, reducir la importación de alimentos. Y ahí... Sí, ahí se quedó. Repito. Lo que pasa es que en la agricultura chilena, en la década del 60, no era capaz de producir los alimentos para el consumo interno y se tenían que importar. Entonces, uno de los objetivos de la reforma era justamente producir el alimento para el país dentro del mismo país sin tener que importarlo, ¿ya? Entonces, del punto de vista ideológico, si uno quiere, la idea de la reforma agraria, el objetivo era modernizar y humanizar el capitalismo, ¿ok? Entonces, la reforma agraria ocurrió en 3 gobiernos. En el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que se promulgó la primera ley, el año 62. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que se promulgó la segunda ley, el año 64. Y en el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Que, tres estados, 3 maneras distintas de enfocar el mismo proyecto. Sí, absolutamente. Son 3. Es una reforma agraria que fue en tan periodo, tan cortito, pero con una tremenda diversidad y una cantidad de conflictos ideológicos y una cantidad de conflictos de formas de ver el proceso muy, muy terrible, ¿ya? En el gobierno de Jorge Alessandri, él hizo la reforma para cumplir el compromiso con Estados Unidos y para poder recibir los cuantiosos recursos que la Alianza para el Progreso prometió, ¿cierto?, para la modernización del país. Esta reforma pasó a la historia como la reforma de Macetero, porque esta reforma, la ley del año 62, era muy restrictiva. La ley del año 62 solamente podía expropiar cuando el predio estuviera mal explotado, pero ¿cómo se demuestra que un predio está mal explotado? Era muy difícil de implementar.
¿ya? Y en realidad no había una voluntad política real de hacer reforma agraria. Pero Eduardo Frei sí tenía la intención de hacer la reforma agraria. Él se comprometió, ¿cierto? Hizo un discurso muy campesinista en su campaña política. Y él dijo en uno de sus discursos que él quería ser recordado como el presidente de los campesinos de Chile, ¿ok? Él crea el año 67 la primera ley de sindicalización campesina tal cual, y ahora sí, recién del año 67 en adelante, entran, ¿cierto?, los trabajadores agrícolas a tener una ley de sindicalización. Y se produce un cambio, una reforma constitucional que ideológicamente yo creo que debemos detenernos hoy día más que nunca que estamos pensando en hacer una reforma constitucional, porque se redefine la función de la tierra. Hasta antes de la reforma agraria, la tierra era generadora de rentas para las familias que eran propietarias y el Estado no se podía meter a regular la tierra. Pero con la ley, la reforma constitucional del año 67, el Estado se autoasigna el derecho de intervenir la propiedad de la tierra para asegurar la función social de la tierra. Entonces, le otorga a la tierra una función social que está por sobre el interés privado de la tierra. La tierra... Un fundamento constitucional bastante potente en el momento, me imagino. Totalmente, porque sin esa ley no se hubiera podido expropiar. O sea, no había una justificación, la justificación de tierra mal trabajada, ¿cierto? Era una justificación muy fácil de eludir. Pero cuando se dice, no, el Estado tiene que intervenir porque hay un interés superior al interés privado, que es la función social de la tierra, como proveedora de alimentos, como proveedora de materias primas, como aseguradora de vida, de la calidad de vida de la gente que trabaja en ella, entonces el Estado se arroga, digamos, la capacidad y el poder de intervenir en la propiedad de la tierra, ¿ok? Esa reforma constitucional, si hoy día nosotros miramos el presente, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, restituir el agua como un bien público, tendríamos que hacer también una reforma constitucional para darle una función social al agua el día de hoy, el día del presente. Pero no podemos justamente... En lo que estamos en la contingencia hoy. La contingencia hoy nos está diciendo que es una de las demandas principales. Absolutamente. No. Entonces, sí. Sí, no, totalmente. Entonces, eso nos permite reflexionar sobre qué cosas, ¿cierto?, en una democracia podemos hacer. O sea, podemos decir en algún momento, mire, aquí vamos a restringir los intereses privados, ¿cierto?, porque vamos a poner un bien superior, que es el bien colectivo, en este caso, la función social de la tierra, ¿ok? Pero no como te dijera yo, para colectivizar la tierra, sino porque lo que se quería era transformar al país en un país capitalista moderno, ¿ok? En cambio, aquí aparece el señor Salvador Allende con otra idea, ¿ya? Él piensa que la reforma agraria tiene que ser el primer paso para avanzar al socialismo, o sea, él ya se sale del esquema con el que se inició la reforma agraria, que fue para modernizar el capitalismo, ¿cierto? Y él se quiere pasar ahora para el otro lado y llevarse la reforma agraria, ¿cierto?, para avanzar al socialismo. O sea, tiene otra esquema, porque es parte del esquema de cambiar el modelo capitalista y reemplazarlo por el socialista. Y para eso él reinterpreta la reforma agraria para poder establecer un proceso ya no de entrega de parcelas individuales a los campesinos, como se había pensado, ¿cierto?, en el gobierno anterior, sino que para colectivizar la tierra, ya en el más similar al modelo soviético, ¿cierto?, de fondos colectivos o de propiedades colectivas, ¿ok? Como Villa Baviera, por ejemplo. Claro, pero del Estado, en este caso. Como del Estado. Del Estado. Y el otro gran profundo cambio que propone Allende fue incorporar a los mapuches a la reforma agraria, porque los mapuches no estaban considerados en la reforma agraria porque no eran inquilinos, ¿ya?
No eran eran, propietarios. No, ellos ya eran estaba. propietarios, tenían tierra. Poca, pero tenían. ¿Ya? Eso. Bueno, ahí les voy a poner, porque nosotros somos curicanos adoptivos o curicanos nativos, ¿cierto? Pero al final curicanos, de alguna forma. Y hay un hecho histórico, pero tremendamente importante. Quiero que en algún momento algún otro colega historiador que conozca más de la historia, es súper interesante que nos cuenten sobre el naranjazo de Curicó, porque fue un hecho, pero de una trascendencia nacional. O sea, estaba hasta Pablo Neruda ese día acá, imagínate. Vino Bolodia Teltepo, vinieron los principales dirigentes de todos los partidos políticos a Curicó ese día que se votaba, ¿cierto?, para la elección de reemplazo del parlamentario que había fallecido, ¿cierto?, del señor Naranjo, y bueno, y asumió a su hijo, porque fue un fenómeno realmente de una gran importancia y que permitió a Frei ser presidente, de hecho, ¿ok? Porque ese día, en estas elecciones de Curicó, de este parlamentario, eh, gana la elección un socialista y, ¿cierto?, se asusta a la derecha, retira a su candidato y apoya a Frei ese año en septiembre y gana Frei la presidencia. Ya, por lo tanto, aquí tenemos que en Curicó se definió el triunfo de Frei, ¿ok? Ya, con esto yo creo que voy a ir cerrando para que hagamos la reflexión final, ¿cierto? La reflexión y las preguntas que tenemos algunas, y tenemos algunas intervenciones que sería bueno que fuéramos Sí, analizando. sí. Sí, voy a cerrar acá. La presentación es más larga, pero podemos terminar en otra oportunidad. Fíjense ustedes que las grandes diferencias entre la reforma agraria de Frei y de Allende es que en los dos casos, ¿cierto?, el Estado tiene derecho a intervenir la propiedad privada por el bien común. O sea, ese es como el principio fundamental que está anclado en esta reforma constitucional de la que te hablo. ¿Ya? Segundo, para Frei, lo que él quería era una reforma agraria para rehabilitar el capitalismo, para transformar el capitalismo en un rostro humano, ¿cierto? Lo que era la revolución en libertad, un cambio profundo del capitalismo dentro del capitalismo, ¿ok? Pero para Allende era construir el primer paso hacia el socialismo. Para Eduardo Frei, la posesión de la tierra, o sea, finalmente se esperaba entregarle la tierra en forma individual a los campesinos, ¿ya? Pero formar cooperativas, obviamente, cooperativas para poder hacer producción colectiva, comercialización colectiva, etc. Pero Y la en el, propiedad individual. sí, propiedad individual por familia, familiar, un poco un modelo del farmer, así como de Francia, ¿cierto?, de los países nórdicos, pero en cooperativas, organizados en cooperativas. Y en el caso de Allende, lo que propone el gobierno de Allende, ¿cierto?, eran explotaciones colectivas. Y aquí, dentro del gobierno, dentro del sector político, de la coalición que apoya a Allende, hay dos visiones sobre las explotaciones colectivas. Una visión que plantea que las explotaciones colectivas tienen que ser del Estado, que eran los más de izquierda, digamos, y otra que decía que las explotaciones colectivas tendrían que ser de los mismos campesinos, pero colectivas, ¿ok? Entonces tienes dos visiones del colectivismo, una visión estatista del colectivismo y otra visión que la propiedad colectiva sea de los campesinos, pero cierto que no se les asigne propiedad individual, porque si no se van a transformar en burgueses capitalistas, ¿cierto? Como Romper un poco la burguesía o sea, quitar el propietario por el comunitario. justamente. Y yo creo que con eso podemos cerrar acá y bueno, si hay El resto de la consultas, historia más o menos la sabemos cómo terminó y sabemos cómo estamos hoy día, después de casi 50 años de este proceso, cómo hemos vuelto nuevamente a muchas prácticas, como lo moderno y lo capitalista de nuestra sociedad conserva todavía resabios de colonialismo muy, muy potentes, que lo podemos ver en estas formas medias patronescas de establecer las relaciones laborales, y cómo el modelo americano aquí prácticamente no se ve, no hay una, y logramos que tras 50 años de un cambio, volvemos a tener unas inequidades tremendas y así empezamos
a volver todo atrás, y estamos hoy día en una necesidad imperiosa de volver a hacer una repartija, cosa de calmar las aguas. ¿Ah? Ese desde un punto de vista de cómo podríamos analizar quizá el contexto social hoy, el contexto en la parada que estamos frente a una pandemia como esta, en donde tenemos que quedarnos en la casa y resulta que hay gente que no se puede quedar en su casa, que las condiciones no están dadas para que subsistan. Y otra cosa que me importa mucho y que yo encuentro que, la alimentación es uno de tus fuertes, tenemos que somos dependientes de las importaciones para subsistir alimenticiamente. ¿Se dice alimenticiamente o no? Sí, para alimentarnos, si tú quieres. Depende de los mercaderes, no de los productores. Esa es una cosa. Y por ahí, no sé qué tú puedes decirme por ahí para pasar a dar las preguntas y las opiniones de nuestros viewers que han sido constantes en esta sesión. Ya, súper. Mira, fíjate que la tierra, ¿cierto? Antes de la reforma agraria generaba rentas para una clase social. Ya la tierra era la base, ¿cierto?, de una estructura social donde una aristocracia fundaba su poder político, económico, religioso, etc. Con la reforma agraria, la tierra debe cumplir una función social, ¿ok? Y el Estado es el ente llamado a redistribuir la tierra, ¿ya? Después, con el golpe de Estado, ¿cierto?, la tierra ya deja de cumplir una función social y la tierra se transforma en un factor de producción para el beneficio privado, ¿ok? Ya no en la renta, porque es súper distinto una renta agraria a la utilidad producto de la actividad industrial agraria. Ya es otra mentalidad. Acá tenemos en la tierra como factor de producción todo lo que es la modernización de la producción agrícola, ¿cierto? El trabajo intensivo, el uso intensivo del suelo, etcétera, ¿ok? Una visión empresarial, que es lo que domina hoy día. Pero quizá en el futuro, y qué bueno que mencionaste lo de la alimentación, la verdad es que más que un negocio privado, a lo mejor podríamos pensar que en el futuro la tierra debería de nuevo cumplir una función que es asegurarnos alimentos sanos y suficientes para la sociedad. Porque hoy en día, justamente estas pandemias, que son producto de un problema de alimentación, porque la gente no tiene por qué comer animales salvajes, ¿ok? O sea, hay animales domésticos para proveer ¿Qué no deberíamos comer? Claro. Pero no hemos habituado a nuestra alimentación dejó de ser natural y pasó a ser totalmente artificial. O sea, nosotros comemos en julio y humita en agosto y pareciera muy natural. Y con eso obligamos al sistema, traemos tomates para comer tomates todo el año, y con eso hacemos un gasto energético y un gasto ambiental tremendo, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor en el futuro, más que pensar en la tierra como un proveedor de riqueza privada, podemos pensarla, que no descarta en todo caso que las personas puedan generar beneficios de la actividad, pero que su primera función sea proveernos alimentos. Y a lo mejor en un futuro más lejano, y no tan lejano quizá, tengamos que ser conscientes de que la tierra cumple una función ecológica que está más allá de los intereses humanos. O sea, nosotros hemos pensado en la tierra como nuestra, y resulta que existen otros seres, ¿cierto?, en la naturaleza que tienen que seguir, que tienen derecho a seguir viviendo. Necesitamos la biodiversidad, ¿cierto?, de los bosques, de las aguas, etcétera. Y a lo mejor debemos en algún momento frenar, ¿no es cierto?, en nuestra manipulación o nuestro uso utilitario de la tierra para pensar que también tiene que cumplir una función ecológica y debemos respetar esos límites, ¿cierto?, esas fronteras, y no meternos en esas zonas donde la naturaleza tiene que seguir su curso en el fondo, en el futuro, quizás. Hay una analogía que nos compara con los virus, que es bastante cierta. Somos tan fuertes como frágiles. Sí, totalmente. Nuestro paso en este reloj biológico de la Tierra
es un chispazo, no alcanza a ser ni un segundo en estas 24 horas, entonces somos bastante frágiles y bastante modernos en relación al tiempo que este planeta ha estado flotando en el espacio. Voy a pasar ahora a, bueno, el primer comentario, y que no sé cómo darle respuesta todavía a Enrique Molina Canales de la Cerda, gran amigo, y que dice lo siguiente, porque hace una interpelación. Dice, imagino que Jimena tiene las fuentes respectivas, como documentos, como algo, para asegurar, no, para dar cuenta de que la función principal del clero era el domesticamiento o la subordinación del dueño de la tierra. Y ahí tenemos, también podemos decir que hay un cuento que es un poco ideológico. O sea, uno ve, la iglesia tiene casi 2000 años de historia y se presenta de una manera que tenemos que entrar a pararnos desde un sitio para poder hacer un análisis. Y te dejo esa explicación. No, excelente, no, súper buena la pregunta, porque efectivamente hay bueno, ahí al colega le podemos mandar la referencia, el libro está en nuestra biblioteca, bueno, uno y varios, pero hay uno especialmente que es el capítulo, el tomo 1 de la historia de Chile Central de José Bengoa, que analiza extensamente esta función del clero dentro de las haciendas. Ahora, no sé si sería la principal actividad de la iglesia en todo ese tiempo, pero sí al interior de las haciendas claramente está demostrado que había una función de dominio, digamos, ideológico. Y justamente yo creo que aprovechando esa posición que tenía la iglesia es que los sacerdotes más progresistas, los sacerdotes que ayudan a hacer esta transformación, ocupan, yo creo, esa misma posición para que la iglesia comience a predicar, en el fondo, la necesidad de la transformación y que haya sido justamente gracias a esa predicación y a esa nueva visión de la iglesia, ¿cierto?, apoyada también por el padre Alberto Hurtado, que se logra una transformación de conciencia y se puede aprobar una ley de reforma agraria. La confesión, hay varias historias sobre confesión y sobre patrones de cómo se utilizaba para hacer cierto manejo, las confesiones de los inquilinos. Sí, hay muchas historias ahí muy interesantes, muy bonitas. Tenemos saludos de Víctor Camaño, de la Natalia Muñoz, y qué bien. El Rafa Andaur dice, muy buena la presentación, nos cuenta que realizamos entrevistas a beneficiarios de la reforma agraria en Sagrada Familia y prácticamente todos señalaron malos tratos, vejámenes, formas de tortura, como el corregir a punta de guascazos, un fenómeno que llama la atención de la reforma agraria, la tremenda transformación que generó, pero contradictoriamente, como luego gran parte de esas tierras volvieron a manos de los mismos terratenientes. Bueno, eso ya lo sabemos, es de la historia que todos conocemos, gran parte de esas tierras al poco tiempo volvieron a manos de sus antiguos dueños, compradas por poco, cambiadas, perdidas. Cuando no hay una formación quizá de tenencia y de posesión y de administración de tierras, se pierde fácilmente. Sí, qué buen elemento. Yo creo que podemos quizá en otra jornada hablar ya del proceso propiamente tal de expropiación y qué pasó después. Yo creo que es un tema que todavía está en debate. Nosotros en la universidad, con mis estudiantes, ¿cierto?, hemos hecho varias tesis, estamos haciendo también, iniciando algunos trabajos de investigación para saber qué pasó con los que vendieron la tierra y qué pasó con los que se le quedaron, porque hay muchos que todavía, muchos asignatarios de reforma agraria, que bueno, los más viejitos, los que recibieron la tierra, muchos han fallecido, pero sus hijos están ahí y están siendo
con estrategias económicas bien interesantes, permanecen con la tierra. Entonces yo creo que es un escenario de debate tremendamente interesante, que creo que todavía tenemos mucho que investigar. Nuestra provincia de Curicó acá tiene mucho, mucho que darnos de información para el debate, y yo creo que podemos conversarlo ya con datos. Yo también tengo hartos datos de tierra perdida en distintas zonas, digamos, perdida, tierra vendida, que los inquilinos prontamente entregaron. Pero no debemos olvidar, yo creo que eso tampoco debemos olvidar, que el año 73 hubo un golpe de Estado y una ley incluso que le quitó, digamos, la tierra a todos los que fueran dirigentes. Hubo persecuciones, ¿cierto? Hubo una represión contra los dirigentes y un retiro del Estado de la labor de apoyo técnico. Entonces, yo creo que debemos analizar en el contexto qué pasó después y podemos discutirlo en otra oportunidad. Yo creo ese tema como un tema para la discusión. Pienso que vale la pena hacerlo. Santiago Díaz nos dice que el segundo apellido de Monseñor Larraín era Errázuriz. Ah, perfecto. Ya, gracias, Santiago. Ya, bien, Santiago, súper. Otro gran amigo, Jorge Molina, nos dice: Pedro Aguirre Cerda fue un terrateniente de la zona del norte de Santiago, dueño de la viña Conchalí. Por ello, incluso se opuso a la reforma agraria. O sea, puede que hayan habido intereses personales también en este negro presidente, el presidente. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? No me acuerdo cómo le decían a él. Parece que le decían el Tinto, creo, el no sé cuánto. Sí. Don Tinto. Don Tinto, ese era, Don Tinto, sí, Don Tinto. Porque el Paleta era este otro del Alessandro. Sí, Alessandro Paleta. Este era Don Tinto, ese era. Es posible. Tenemos también, bueno, lo que aporta el Rafa Andaur respecto a quienes estuvieron en Naranjazo, que se da para otro tema. Podríamos un día hablar de todo esto, muy interesante. Bueno, Víctor Camaño dice que hay un mea culpa que hay que hacer sobre la capacitación a los campesinos. Y bueno, tenemos que entender que la alfabetización era muy baja también en ese tiempo, por lo tanto, era muy fácil que perdieran. Jorge Molina vuelve a decir: 2 elementos a considerar a la reforma agraria. Podría incluso aumentar la producción alimentaria y disminuyendo un poco la alta inflación y la carestía de alimentos. Bueno, podría haber sido así, efectivamente. Bueno, Catalina Candia dice que eso, en gran parte del problema de la reforma agraria fue porque fue interrumpida por la dictadura, que no permitió que se capacitara al campesino para cuidar su tierra. Sí, totalmente, totalmente. O sea, no podemos negar eso. De hecho, por ahí había encontrado unos datos, no los puse porque no me acuerdo de la fuente, de que los primeros 3 meses después de la dictadura, casi 600 dirigentes campesinos fueron desaparecidos, torturados y apresados. Entonces, yo creo que no podemos negar que la reforma se detuvo violentamente. Ahora, ¿cuál reforma? Porque yo creo que eso también viene a ser una autocrítica para... Bueno, yo era una niñita, yo nací en el año 71, ¿no? Pero una autocrítica para los sectores que queremos cambios, que queremos transformaciones, es que parte la reforma, ¿cierto?, de una manera y después las discusiones ideológicas sobre cómo hacerla, ¿cierto?, desencadenan verdaderos desacuerdos que no llegan a puerto, siempre dejando de lado la participación, porque a pesar de que se promovió la participación campesina, la verdad es que las decisiones fueron tomadas por agentes técnicos y políticos dentro del Estado. Entonces, yo creo que aquí hay un aprendizaje no solamente también de quienes pensamos que son necesarios los cambios, para saber cómo lo hacemos con las comunidades, ¿cierto? Las transformaciones, con una toma de conciencia y con coherencia que se mantenga en el tiempo también, porque si no, lo que les comentaba, ¿cierto? Que en el gobierno de Allende hubo 2 visiones y se peleaban entre estas 2 visiones al interior del seno de Allende. Entonces, también a veces los agentes de cambio podemos ser agentes que no llegamos a buen puerto.
Víctor Camaño nos dice que recordemos que en la dictadura se siguieron entregando tierras. Ahí yo no sé. Sí, no, de hecho, qué buen punto del Camaño. Mira, aquí, de hecho, es súper interesante lo que hizo Pinochet. Yo creo que aquí tenemos que, como les digo, sacarnos toda la ideología y empezar a ver, porque estamos tratando el tema de la redistribución de la tierra y la propiedad en el fondo, que es una de las... Exactamente, ¿no? Aquí tenemos que cambiarla. Miren, esta foto, yo les voy a leer lo que dice atrás, ¿ya? Esta foto es del año 76, en plena dictadura, y dice atrás: el gobierno cumple con los campesinos, paz y justicia social en el campo, ¿ya? Y aquí está el gobierno de Pinochet entregándole títulos de propiedad, ¿cierto?, a los campesinos de una hacienda en Loncopan, en el sur, el año 76, incluso están los nombres de los campesinos ahí, ¿ya? Entonces, entre 1973 y el 81, o sea, en plena dictadura, se entregaron casi 40.000 títulos de propiedad a los asignatarios de reforma agraria. Es importante señalar que de las 10 millones de hectáreas que fueron expropiadas, solo un tercio se le entregó a los campesinos. El resto, en otra oportunidad podemos conversar. Pero de las 10 millones, un tercio, o sea, 3 millones, se le entregaron a los campesinos en propiedades familiares. Claro que hubo un decreto que expulsó a los campesinos más, comillas, revoltosos, ¿cierto? Los dirigentes sindicales, etcétera, fueron expulsados. Ahora, ¿por qué Pinochet entregó tierra y no devolvió todo? Este es un análisis que también es súper interesante. ¿Por qué no dijo, ¿saben qué más? Volvemos a foja cero y se devuelve toda la tierra. ¿Por qué sí entregó tierra a los campesinos? ¿Por qué sí entregó títulos de propiedad? Yo eso no lo voy a responder hoy día, porque yo creo que es un análisis que podemos hacer en otro momento, pero es una pregunta que es bueno hacerse. En el segundo capítulo, cuando en la siguiente serie, yo creo que esto no lo vamos a terminar, yo ya veo que esta no se va a terminar ahora para el Día del Patrimonio, no va a terminar en junio, sino que vamos a seguir con más temas, y tenemos muchos temas interesantes, tenemos otros invitados para los próximos viernes que también van a estar con temas muy interesantes, y vamos a tener que ir cerrando ciclos dando un poco de análisis y poder contextualizar, como estamos viendo temas distintos, pero todos enfocados, porque estamos en la reforma agraria nos afectó mucho aquí. De hecho, como hablamos de esta isla, de cómo impactó, y podemos sacar miles de datos y tú tienes un montón de información. Alejandra Reaza también habla de que podríamos volver a analizar de cómo fue qué pasó con la tierra, cómo hoy día se está distribuyendo las tierras que son cultivables, se están utilizando para otra función, y cómo empezó el sector inmobiliario a apoderarse un poco de la propiedad. Los aportes son tremendos, pero no. Marcelo Aliaga dice: ¿cuánto afectó a la zona su raigambre agrícola? ¿Ya? Ver figuras similares de vista acá en otros países. ¿Cómo se afectó aquí esta cultura agrícola que tenían? Pasamos por alto delante en todo este análisis histórico el hecho de que nosotros, como por 9 años, fuimos puerto cuando el ferrocarril llegó a Curicó y se embarcaba de aquí el trigo que se iba para Perú. O sea, eso para nosotros fue enorme riqueza y gracia, y el crecimiento de la ciudad podemos tener quizás gracias a ese fenómeno que se dio y que nos tuvo con el loto como ganadores del Quino con pozo acumulado como por 10 años. Y eso va generando cambios culturales, va generando ciudad y va generando nuestra historia. Interesantísimo, yo podría seguir leyéndose, son muchos, Alejandra Reaza, varios comentarios respecto a la parcelación, a la ocupación del terreno, a los 5.000 metros a vivir, versus 120 o 42 metros que tienen otras familias, a esa inequidad, quién vive en 5.000 metros y qué familia vive en 42 metros. Claro. Con 36 metros, sí. Que son las casas, y en menos, hay casas de 28, 30 metros, o sea, no... Yo creo que para sacar un tema de fondo aquí, la inequidad, o sea, la inequidad como un polvorín, ¿no? La inequidad como algo que pone en peligro a toda la sociedad y que la frena en su desarrollo. Primero, entonces debemos repensar la inequidad
desde una nueva perspectiva, desde algo que a todos nos afecta, incluso a los sectores, digamos, empresariales, incluso a las clases más acomodadas, también les afecta la inequidad, ya, porque detiene los procesos de crecimiento y no se genera, ¿cierto?, relaciones sólidas, cohesión social. O sea, la inequidad es como el gran tema de la reforma agraria. Y el segundo gran tema, que es un poco lo que planteabas tú, la tierra. ¿Cuál es la función de la tierra? La tierra, la naturaleza, hoy día el agua, la biodiversidad, ¿cierto? ¿Cuál es la función? ¿Somos nosotros los seres humanos los llamados a ser los usuarios así y destinatarios de esto? Entonces yo creo que son reflexiones que nos ponen en otra perspectiva de qué es el futuro. Y la experiencia de la reforma agraria nos pone esos tremendos temas así de fondo para plantearnos, para discutirlos. Somos administradores de este espacio, del territorio, y no siempre lo administramos de la mejor manera. Ha sido interesantísimo el tema, agradecido. Dejamos pendiente un segundo capítulo del segundo ciclo. Yo creo que esto da para mucho. Tenemos que analizar la reforma agraria, ver cómo fueron los procesos, tenemos que ver cómo estamos enfrentando hoy día y cómo estamos a puertas de enfrentar otra reforma que es inminente. Nosotros después de este estallido social, de las demandas sociales y después de esta pandemia mundial que empezamos a repensar cómo se está configurando el planeta administrativamente, vamos a tener que volver a plantearnos cómo vamos a enfrentar la economía en el futuro, cómo vamos a enfrentar la dependencia alimentaria, que ahí es un tema que sería muy interesante tocarlo después contigo, que tienes ese expertise, que tienes toda esa experiencia, sí, claro. En situaciones tan críticas como la que estamos viviendo hoy día, en donde hemos perdido la capacidad de ser autosuficientes alimentariamente y se nos empieza a provocar los hacinamientos por la distribución demográfica, por cómo y cómo el urbanismo se ha desarrollado sobre políticas que no están siendo, que no buscan el beneficio común, sino que buscan el beneficio privado del crecimiento por sobre el desarrollo, y cómo cuando nos enfrentamos a crisis como esta no sabemos cómo podemos resolverlo. O sea, cómo se puede alimentar Santiago frente a una pandemia si no tiene insumos, cómo nos podemos enfrentar como país si no somos capaces de producir todo lo que necesitamos, sino que esto se transforma en llevar y traer, y los mercaderes son los que están dominando la capacidad alimentaria, o si hay formas nuevas y cómo nos podemos enfrentar en adelante. Esa sería mi reflexión de lo que vi hoy día, de lo que escuché, de lo que estoy leyendo y lo que estoy por leer, de todos los comentarios de nuestros televidentes en este caso. Sí, bueno, yo estoy súper contenta con el análisis, un poco para continuar con tu última reflexión. Hoy día nosotros acá en nuestra zona de Curicó debemos sentirnos afortunados de tener miles de campesinos en los alrededores que nos proveen de alimentos. Yo creo que me tocó ir de madrugada hace unos días a la carretera a las 3 de la mañana y vi cómo se abastecía la feria, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día estamos llamados a tomar conciencia de quién produce lo que comemos, cómo llega ese alimento hasta nuestra mesa, cómo podemos hacer para pagar un mejor precio al productor de alimentos y empezar a salir, ¿no es cierto?, de las cadenas tan largas para que llegue hasta el supermercado, por ejemplo, y empezar a buscar otras alternativas, una cercanía más directa con los productores. Entonces, yo creo que hoy día en esta tremenda drama que estamos viviendo como país, el campo, la producción de alimentos, la producción a pequeña escala, ¿cierto? Vienen a ser tan importantes, pero lamentablemente tan invisibles, que yo creo que el llamado para nosotros, sobre todo que estamos en una ciudad agraria definitivamente, debemos tomarlo y ponerlo en valor. Ya nuestros hermanos ahí en Santiago, yo creo que hoy día están preguntándose cómo llegan las verduras a Santiago. Yo creo que nunca no se lo habían preguntado, y hoy día, en la situación en la que están, se lo tienen que preguntar, y qué bueno que se lo pregunten,
porque ojalá que eso se traduzca en una toma de conciencia y una mayor cercanía entre el productor y el consumidor para el futuro. Jimena, ha sido un gusto, un abrazo enorme, Bueno. agradecidísimo por toda la información que nos ha entregado. Creo que nos excedimos por lo que teníamos estimado en el tiempo. Así es que, bueno, te despido agradeciendo, como te dije de antemano. Recuerden, somos Curicopedia. Estamos transmitiendo esta a través de Vinal Producciones. Así que síganos en las redes sociales, compartan este programa. Va a quedar disponible en Facebook, va a quedar disponible en varios grupos de Facebook, en Punto Lontué, en la Corporación Cultural de Curicó, creo que en Condel también. Tenemos varios grupos que donde va a estar disponible este programa en nuestro canal de YouTube. Los esperamos el próximo viernes. Muy, muy agradecidos. Gracias por su participación. Gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios. Lo iremos respondiendo pasado el programa. Gracias nuevamente, Jimena. Gracias, Víctor Navarro. Gracias, Marcelo Aliaga. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Ya, un abrazo. Chao, chao. Un millón de gracias. Chao. Que estén súper bien. Gracias.